Vamos a iniciar el tema al cual he titulado Disfruta de la creación de Dios. Y bueno, para ello, este es un nuevo inicio, mis amados hermanos. Quiero decirles que el día sábado tuvimos la oportunidad de concluir pues la palabra de Dios en el libro de las revelaciones, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Y bueno, pues hoy vamos a empezar a disponernos a estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista del inicio, Bereshit, como realmente se llama el libro de Génesis. Este libro Bereshit es el libro del comienzo, del inicio. Y bueno, vamos a estar estudiando la palabra de Dios sistemáticamente, de una manera muy particular en esta temporada. Así es que yo les voy a pedir que se pierdan lo menos posible de esta bendición que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y bueno, quiero empezar ahora de inicio ya leyendo la palabra de Dios, porque es lo que ya a partir de hoy, pues tiene que empezar a poner el cimiento del comentario que vamos a tener a continuación. Entonces, vamos a leer del libro de Génesis, el capítulo 1 y 2, y me voy a permitir leerlo para ustedes. A mí me gustaría que por favor ustedes se dieran a la tarea de tener a la mano ya de aquí en adelante su Biblia y pues tener la condición de poder estar siguiendo con su mirada o hasta leyendo en voz audible la palabra y que de esa manera pues tengamos todavía una mayor bendición, ¿ok? Entonces, me voy a permitir leer para ustedes Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión los cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, que les sean para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le sea para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense cómo aquí empezamos a ver pues la creación de Dios. Y no estamos aquí por casualidad. Hoy te quiero declarar en el nombre de Jesús que tú no estás en este mundo, en esta vida física, por mera casualidad. No, el universo ha sido creado por Dios y tú estás hecho a su imagen. Fíjense cómo el libro de Génesis pues ofrece un relato del inicio del universo. Y va más allá de las teorías científicas del cómo y el cuándo, cómo y cuándo comenzó este mundo, este universo. También responde, mis amados hermanos, las preguntas de por qué y quién. Y quiero decirles que las teorías científicas no prueban ni refutan esta explicación, más bien son complementarias. O sea, que la palabra de Dios, pues, fue necesaria para hacer el complemento de la palabra de la ciencia. Amén. Y bueno, al leer este pasaje en particular, desde el prisma del Nuevo Testamento, desde la óptica del Nuevo Testamento que ya hemos leído y estudiado, vemos a la Trinidad participando y participa por completo en la creación. El sustantivo hebreo para Dios, que es Elohim, ¿verdad? Simplemente viene a ser un plural.
o se viene a hacer en plural. Elohim, justamente, es por eso que dice, hagamos en plural al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, vemos aquí que está refiriéndose correctamente a el Espíritu, que el Espíritu Santo participó en la creación y fue mediante nuestro Señor Jesucristo que la creación llegó a ser. Si pudiéramos ver en el capítulo 1, versículos del 1 al 3 del libro del Evangelio según San Juan, pues vemos allí que dice la palabra de Dios, que Jesús es la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, ¿verdad? Y nada de lo que existe fue hecho sin él. Entonces, simplemente vemos aquí cómo se juntan estas tres personalidades del Dios triuno en el que ustedes y yo hemos creído, ¿verdad? Vemos cómo el Dios Padre, que es técnicamente el alma de la existencia de Dios, decide. Es allí a donde se muestran las decisiones, el deseo, la voluntad en el alma, lo que ustedes y yo también vivimos. En nuestra alma manejamos nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿verdad? Y entonces él hizo la expresión del deseo de hacer al hombre. Después viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que sopla aliento de vida a ese hombre que fue formado. Y todo esto fue creado porque Jesucristo, ¿verdad? Para él y por él fueron hechas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que nada de lo que existe fue hecho sin él. Entonces aquí vemos cómo se unen estos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos da el fundamento de la Santísima Trinidad, de la bendita Trinidad de Dios. Amén. Bueno, en medio de este relato hay una oración que muestra el inmenso poder de Dios. Dice la palabra de Dios, también hizo las estrellas, ¿verdad? Ahí en el versículo 2 de Génesis 1. Pues ahora sabemos que probablemente existen entre 100 y 400 mil millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es solo una entre alrededor de 100,000 galaxias. Y aquí vemos claramente que el todopoderío de Dios fue quien las creó. Así es, simplemente. Ya después vemos cómo la cúspide de su obra, ¿verdad? El clímax de la obra de Dios fue la creación de los seres humanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27 que estamos hechos a imagen de Dios. Yo te quiero decir que estás hecho propiamente a la imagen de Dios. Entonces, si queremos conocer cómo es Dios, pues el reflejo de su imagen es el hombre y la mujer continua conjuntamente, porque dice la palabra de Dios, varón y mujer, o varón y hembra los creó. Entonces, cada ser humano es creado a imagen de Dios y por lo tanto debería ser tratado con dignidad, respeto y amor, cada ser humano, no importando el color de su piel, no importando su nacionalidad, no importando su condición económica, no importando su idiosincrasia. Simplemente recordemos que nosotros somos propiamente incluyentes. Nosotros no debemos excluir a nadie, mis amados. Dios dice que no hace acepción de personas. Y por lo tanto, ustedes y yo, pues obvio que no vamos a poder hacer acepción de personas. No podemos decirle a alguien, tú no eres creado a la imagen de Dios. Todo ser humano fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, nuestra capacidad de comunicarnos con Dios, pues ahora es un reflejo del hecho de que estamos creados a su imagen. O sea, tú te puedes comunicar con Dios porque tú eres el reflejo de su imagen. Estás creado a su imagen. Amén. Entonces, fíjense que Dios aprueba todo lo que Él ha creado y ha dicho, es bueno. Cada día que terminaba, dice, y Dios vio que era bueno. Y es bueno. Tú y yo somos buenos delante de Dios. Fuimos una creación perfecta delante de Dios. Muchas personas, desgraciadamente, sin Cristo,
sobre todo sin Cristo, se sienten indignos, inseguros, se sienten sin valor. O sea que no tienen identidad propia, real, una identidad que los levante, que los ponga en el lugar correcto, y tampoco tienen un sentido de pertenencia. Y por eso muchas personas andan buscando dónde caber. La gloria sea para el Señor, porque Dios nos ha dado la oportunidad de venir a su gran familia en Cristo Jesús. Y ahora tenemos un sentido de, no solo de identidad, porque somos hijos de Dios, ese es nuestro mayor sentido de identidad que podemos tener, sino que también tenemos un sentido de pertenencia. Tú y yo pertenecemos a la familia de Cristo. Y entonces, ese es el punto que tiene que levantarnos en todo lo que nosotros podamos hacer. Y Dios no creó desperdicios, mis amados hermanos. Dios te creó a ti y te ama y te aprueba. Puede que no apruebe todo lo que hagas, esa es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Pero te ama de una manera tan incondicional, te ama de todo su corazón, mis amados, y te ama continuamente. Fíjense cómo es esta realidad. Muchas veces el enemigo de nuestra vida, nuestras propias acciones, nuestra propia conducta, nuestra propia conciencia, muchas ocasiones nos dicta que no somos merecedores del amor de Dios, que no podemos ser aprobados por Dios, que Dios tal vez nos hizo de una manera en que Él ahora lo ve como aberrante. Pero no, esas son las mentiras de Satanás. Dios te ama incondicionalmente, te ama con todo su corazón y te ama continuamente. Y Él aprobó todo lo que hizo en ti. El grave problema que posteriormente vamos a ver cómo el pecado entra en nuestra vida y empezamos a hacer las cosas equivocadamente y eso es lo que nos acusa a nosotros y eso es lo que nos separa de Dios. Pero Dios también nos ha bendecido al mandar a su Hijo Jesucristo por ese gran inmenso amor que nos tiene, que por su mérito ahora nosotros podemos ser limpios de toda esa maldad, de todo ese pecado y podemos llegar a los pies de Cristo sin mayor problema. Por la sangre de Cristo somos perdonados y nos da la oportunidad de venir a los pies de Dios. Miren, por otra parte, en este pasaje vemos que el trabajo es una bendición. Muchas personas piensan que el trabajo fue la maldición que Dios puso en la tierra. ¿Ah? Pero no, mis amados hermanos. Quiero decirles que el trabajo es una bendición, es lo que nos dignifica delante de Dios y delante del hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí está el trabajo que dispuso Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y fíjense que vamos a tener que tomar en cuenta, mis amados hermanos, que este trabajo vino antes de la caída del ser humano en pecado. Hasta este momento, Dios tenía una relación íntima con el ser humano. El ser humano podía escuchar la voz de Dios, podía estar en esa relación íntima para lo que fue creado. Y es todavía en el capítulo 2 cuando Dios dispone de un trabajo para el hombre, para que cultivara y cuidara el jardín de Edén. Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que el trabajo es parte de la buena creación de Dios y no es un resultado de la caída o del pecado, como muchos pretenden ver, ¿verdad? Y la gente holgazana dice: chin, es que Dios nos castigó con trabajo. No es cierto. La verdad es que el trabajo nos dignifica. ¿Cómo te sientes tú después de un día de labores y que te remuneran por ese trabajo que tú hiciste en tus labores, en tu centro laboral? Y llegas a tu casa y dispones de ese dinero y lo utilizas para lo que tú realmente necesites. ¿Sí o no te sientes digno de haber recibido tu sueldo, tu salario y gastarlo en lo que tú has pretendido hacerlo? Eso nos dignifica.
¿ah? Se siente uno bien, dice uno, qué bueno que fui a trabajar, me pagaron, traigo para comer, traigo para vestir, traigo para esto, traigo para la otra. No así, por ejemplo, la gente perezosa que toma el atajo y le quita al otro el fruto de su trabajo, o sea, el que roba. Saben que esa persona que roba, llega el momento, aunque primero se vanaglorie de que fue y robó y que obtuvo rápidamente ese dinero sin esfuerzo, pero después en su corazón hay un pesar, mis amados, porque lo hace indigno, su propia conciencia lo hace indigno. Después, pues vendrá la condición de que se cauteriza ese corazón, ¿verdad? Como lo explica el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, pero la verdad es que primero sienten esa indignidad para poder llevarse el pan a la boca. Se sienten mal. Ya después se acostumbran y ya después como que ya les vale, pero la verdad es que Dios pone esa condición, mis amados. Este pasaje también nos recuerda que cuidar del medio ambiente, pues está en el corazón del plan de Dios para los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro medio ambiente, cuidar lo que Dios nos entregó como casa. Pero también quiero recordar que lo que veíamos la semana pasada, esta casa es pasajera, o sea, no es eterna este hogar que Dios nos permite tener en esta tierra. Recuerden que nuestra verdadera ciudadanía es el reino de los cielos. Allí ya estaremos eternamente y para siempre, y ahí sí será nuestro hábitat eterno. ¿Eh? Entonces, no nos preocupemos mucho por lo que tenemos aquí físicamente, mis amados, porque un día tendremos que dejar todo esto. Un día desaparecerá todo esto a final de cuentas. Pero lo que sí tenemos que estar bien puestos y conscientes es de lo que vendrá a continuación, cuando el Señor nos llame a su presencia o venga por su iglesia nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Entonces, fíjense bien que también se nos hace un comentario muy particular en este capítulo 2, versículo 2, que el descanso no es algo adicional y mucho menos optativo. Es lo que Dios hizo. O sea, Él proveyó para el ser humano también los días de descanso. Uh-huh. Días libres, días festivos, días de vacaciones. Son jornadas de bendición especial. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 3 de Génesis 2, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea que se trata de días que ustedes y yo tenemos que considerar como sagrados. Uh-huh. Esto nos señala el hecho de que la vida consiste principalmente en ser en lugar de hacer. O sea, tenemos que comprender primero nuestra esencia, nuestro yo, nuestro ser propiamente, y no simplemente venir aquí a la condición de estar haciendo, de hacer propiamente. Por eso yo te invito a que nunca te sientas culpable por tomar tus días de descanso, ¿eh? No te sientas culpable por tomar vacaciones, porque las vacaciones son buenas en sí mismas. También son un tiempo de renovación espiritual. Esto nos lleva a entender que Dios no nos creó o no nos ha dado vida solamente para trabajar. No vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir, que es otra cosa muy diferente, mis amados. No debemos trabajar demasiado duro. Dios apartó tiempo para descansar y disfrutar de lo que había creado. Y como nosotros estamos hechos a su imagen, pues no estamos hechos para trabajar todo el tiempo sin parar. Hemos sido creados con una necesidad de relajación y de descanso, de apartar tiempo para disfrutar, sí, de nuestro trabajo, pero también para disfrutar del fruto de nuestra labor. Amén. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, mis amados, porque hay mucha gente que se afana y que quiere estar trabaje y todo el tiempo está pensando en el trabajo. Dios fue bueno también en ese sentido. Vamos a ver posteriormente cómo Dios da órdenes específicas para que llegue el momento en que hasta a la tierra
se le deje descansar. Cada 7 años la tierra tiene que descansar un año. Y fíjense, como ahora todo eso se ha perdido, no la gran mayoría de la gente que es agricultora ha perdido esta enseñanza y sigue trabajando la tierra y la tierra cada vez está quedando más estéril. Dios tiene un propósito perfecto. La tierra que se deja descansar cada determinado tiempo recupera sus minerales, las sales que necesita para posteriormente poder tener cosechas abundantes. Ahora lo tratan de solucionar con abonos químicos, con situaciones sintéticas, pero vemos cómo viene al deterioro del ser humano cuando comemos ese tipo de vegetales que han sido tratados químicamente. ¿Por qué creen que tanto cáncer? ¿Por qué tanto dolor de estómago? Consecuencias que tenemos porque no dejaron descansar a la tierra. Entonces, ustedes y yo fuimos creados, pero también para descansar. No nada más para estar trabaje y trabaje como burritos, ¿verdad? Fíjense cómo en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, vemos que Dios también le concedió a Adán y a Eva un permiso amplio, pero fijó límites. Fíjense nada más, hay un permiso amplio, pero dentro de unos límites. Y por eso le dice Dios al hombre, a Adán y a Eva, en el versículo 16 le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín. Ahí está el permiso amplio, ¿verdad? De todos los árboles del jardín puedes comer. Pero viene el límite que Dios pone con una prohibición específica. Y en el versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Entonces, aquí vemos cómo Dios nos da un permiso amplio para hacer muchas cosas en la vida, pero también nos pone límites. Su ley son los límites entre los cuales nosotros deberíamos caminar siempre. Les advirtió también del castigo por desobedecer. Y por eso le dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Ahí en el versículo 17, en la segunda parte. Entonces, esto a lo único que nos lleva a pensar es que Dios les está diciendo, ¿verdad? Que no tendríamos por qué conocer ni experimentar la maldad. Dios quería que conociéramos solamente lo bueno. Él quería que nos ajustáramos a ese límite que Dios puso por amor a nosotros. Mis amados, por ejemplo, vemos en una autopista cómo hay señalamientos a los laterales, ¿verdad? Hay líneas en los costados, unas líneas rectas normalmente de color blanco o de color amarillo, que nos dicen que hasta allí está el límite de la carretera. ¿Y qué pasa si nos salimos de ese límite? Nos lastimamos, ¿verdad? Podemos chocar, volcar, o sea, salirnos del área del arroyo vehicular es terrible y puede traer consecuencias muy graves. Qué bendición es cuando están bien pintadas las líneas, ¿verdad? Porque así, aunque haya una tormenta, aunque esté la noche muy oscura, pues de alguna manera podemos ver las líneas y sabemos que si vemos la línea, vamos por un lugar seguro. Pero también vemos que, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Desgraciadamente nuestras carreteras, sobre todo carreteras que no son principales, tristemente no les ponen las líneas o se borran con el tiempo y ya no las vuelven a pintar. ¿Y qué ha sucedido? Gran cantidad de accidentes porque pierde uno el límite y se sale uno de la carretera. Entonces, los límites que Dios puso de, por ejemplo, haber ordenado que no comieran del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, fue para limitarnos y para ponernos en un punto en donde Dios quería que solamente conociéramos lo bueno. Y dice, si tú me desobedeces, el día que si tú comes en un momento, en cualquier momento comes de esos árboles, ciertamente morirás.
y vemos las consecuencias. Vamos a estudiar posteriormente las consecuencias que acarrea el hecho de desobedecer, mis amados. Hoy es el momento en que debemos darle gracias a Dios por este universo que ha creado, que nos ayude a mantenernos alejados del mal y sobre todo que nos ayude a disfrutar, ¿verdad? Que nos enseñe a disfrutar de todas las buenas cosas que nos ha dado para disfrutarlas, mis amados. Él creó absolutamente todo el universo para nosotros. El grave problema es que, como les decía hace un momento, mucha gente que se afana en su trabajo deja de ver la creación de Dios como bendición. Y obvio, por la magnitud de su trabajo, porque en muchas ocasiones es tan engorroso, de repente le exigen tanto a uno dentro de una labor que se olvida uno de ver las maravillas de Dios, de disfrutar lo que Él creó. ¿Te has dado cuenta los últimos días qué hermosas lunas empiezan a aparecer en las noches? Es algo bellísimo, mis amados hermanos. ¿Te has dado cuenta de las noches estrelladas? ¿Te has dado cuenta ahora que pasó la temporada de lluvias, porque ya está pasando la temporada de lluvias? Qué hermoso ver cómo hay un despertar a la vida cuando empieza a llover de esa manera y se disfruta todo eso. Yo no sé si ahorita tú puedas recordar el olor de la tierra mojada. Qué rico es disfrutar de ese tipo de aromas, ¿verdad? Son todas las cosas que Dios preparó para que nosotros las disfrutemos. Eso es lo que nos hace verdaderamente ricos, mis amados. No el hecho de tener una cantidad de dinero exorbitante. No, no el hecho de tener, pues a lo mejor una posición dentro de la sociedad que todo el mundo te respete. Eso es no más la vanagloria. Disfrutar de la creación de Dios es justamente lo que Dios quiso para nosotros. Y por eso Dios nos creó en el jardín de Edén. O sea, para ver toda su obra, toda su maravilla. Después, como veremos el día de mañana, seguramente fuimos expulsados del jardín de Edén por una obvia razón, por la desobediencia, por el pecado, por el hecho de ser rebeldes. Y entonces salimos de ese hermoso jardín de Edén, pues para ahora ver una condición diferente de la creación de Dios. Y por eso, pues ahora tenemos que pasar por ciertas circunstancias, ¿verdad? En donde podemos experimentar lo que Dios no quería que experimentáramos, la maldad. Porque a través de la desobediencia, pues la gente empieza a tener maldad en su corazón, empieza a hacer de las suyas, se sale de los parámetros que Dios estableció y por eso después tenemos que pagar las consecuencias. Hoy es el día de empezar a tomar consideración de todo esto, mis amados, y de disfrutar verdaderamente lo que Dios ha puesto para nosotros. Es el tema del día de hoy. Si se dieron cuenta, es un poco más corto de lo que habitualmente estábamos acostumbrados a hacer, pero no siempre va a ser tan corto. Va a haber ocasiones en que la lectura de la palabra de Dios lleve un poco más de tiempo. Quiero asegurar para ustedes, quiero asegurarme y asegurar para ustedes que por lo menos una vez en su vida escuchen la palabra de Dios y lean la palabra de Dios. Por eso les pido que por favor tengan a mano la Biblia y vamos a estar leyendo la palabra de Dios así como lo venimos haciendo, pues para efecto de que conozcamos. Dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esta libertad es la que nos puede llevar verdaderamente a disfrutar de la creación de Dios, porque nos va a ir abriendo nuestros ojos espirituales, nos va a ir poniendo a tono, mis amados hermanos, como para ir disfrutando lo que Dios creó para nosotros y haciendo a un lado la mentira de Satanás. Amén.
porque Él es el padre de mentira y nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero que ha traído y ha hecho lo mejor para nosotros. Disfrutemos de su creación. Amén. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y pues vamos a orar. ¿Les parece bien?